Puede ser. Inge, yo le iba a decir, sino que estaba usted hablando, pero estaba grabando. Sí, yo utilizo otro programa para grabar, pero ya. Bueno, desde aquí como empieza la clase, ¿no? Entonces sí, en efecto. Ya, bueno, repito, ¿no? Entonces vamos a topar este primer tema, lógicamente de lo que nos corresponde en nuestra clase, y es el ensayo, ¿no? Entonces repito, según la Real Academia de la Lengua Española, un ensayo es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito, es decir, sin ser experto, sin ser la eminencia, ¿no es cierto?, para poder entender y desarrollar un texto de estas características, ¿no es cierto? Partiendo de esta premisa, lógicamente se puede decir que el ensayo es un tipo de texto en prosa, ¿no es cierto?, que explora, que analiza, que interpreta o evalúa un tema, ¿no es cierto? Repito, que explora, ¿no es cierto?, de forma muy general, ¿no es cierto?, buscando antecedentes, ¿no es cierto?, que analiza el tema, ¿no es cierto?, de una forma muy inteligente, ¿sí? En prosa, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Perdón? Ahí dice una parte, es un tipo de texto en prosa. ¿Qué quiere decir? Es cuando se hace un análisis muy minucioso, ¿no es cierto?, de un documento que no se lo toma a la ligera, ¿no es cierto? A eso se refiere en realizar un texto en prosa, ¿no es cierto?, cuando realmente desmenuzamos algún tipo de tema y lo ampliamos, ¿no es cierto? No lo topamos de una forma muy general y de pronto pasamos a otro tema, ¿no? Entonces lo ampliamos, ¿no es cierto?, de una forma que se entienda y que para que nuestro lector sea muy comprensible, ¿no es cierto?, utilizando un lenguaje común para que lógicamente repito, nuestros lectores lo puedan entender y sea llamativo de cierta forma, ¿no? Inge, Sí. Inge, ¿qué significa erudito? Ser experto, ¿no es cierto? Ser experto en algún tipo de temática. Ajá. Ya. En el deber que usted nos envió a hacer del ensayo, Ya. lo que yo entendí era de que era un escrito, pero con palabras simples, que puedan expresar lo que queremos, pero sin meterle palabras complicadas como para que sea mucho más explicativo para la persona que lo va a leer, porque tenemos que hacer de cuenta que el lector no sabe nada, entonces tenemos que explicar. Esto fue lo que yo entendí del deber que hicimos. Depende mucho de la audiencia a la que vaya a estar dirigida, ¿no? Por eso aquí justamente es donde dice que no es necesario que la persona que lo esté haciendo, ¿no es cierto?, se considere experta para exponer un tema, ¿no? Pero de pronto, ¿no es cierto?, más adelante chequearemos, nuestros ensayos en efecto pueden estar dirigidos para un público sin conocimientos básicos, ¿no es cierto?, de lo que vamos a tratar. O a lo contrario, ¿no es cierto?, nuestro ensayo va a estar dirigido por un público ya de pronto con conocimientos universitarios, de pronto con un poquito más de experticia, ¿no es cierto?, en el tema. Entonces ahí ya se puede utilizar palabras un poco más académicas, ¿no? Pero sí, en efecto, tienes razón, Natalie, es así, ¿no es cierto? Se dice que este texto debe estar narrado, escrito con las palabras más sencillas posibles, con la finalidad de que nuestro lector pueda entender, ¿no es cierto? Porque cuando ponemos palabras complicadas, pues se les va a hacer muy complejo entender la idea general, la idea central. Miren, continúo. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico, ¿no es cierto? Es un escrito serio, eso sí, por supuesto, y fundamentado que sintetiza un tema significativo. Sintetizar, pues, tratar de reducirle al máximo, ¿no es cierto?, pero de pronto desmenuzarle al mismo tiempo también para que el lector entienda de principio a fin de lo que estamos hablando, de lo que estamos tratando, ¿no es cierto? Porque no es un texto muy extenso, repito, no es una cantidad enorme de información, ¿no es cierto? Puede ser un ensayo de 1 a 3 caras, ¿no es cierto?, dependiendo del tema que estemos tratando. ¿Cuáles son? Ingeniero, que le interrumpe. Puede ser ideas más claras y precisas directamente a lo que se te pasa en el tema. Sí, sí, ajá, sí. ¿Cuáles son las partes de un ensayo o las que se componen? De pronto no es necesario que tal vez vayan anotando todo, ¿no? Porque yo les voy a pasar las diapositivas, también tienen la grabación, ¿no? Decía, ¿no? Pero si es que ustedes así lo prefieren, no hay problema. ¿Cuál es la estructura de este tipo de escrito académico, ¿no es cierto? Introducción, aquí debe expresarse con claridad cuál es el tema del ensayo, ¿no es cierto? Y su objetivo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema y su objetivo? ¿No es cierto? Se dice que los objetivos se empiezan con verbos irregulares como desarrollar, realizar, investigar, interpretar, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de temas, ¿no es cierto? Entonces,
cuál es el tema y su objetivo. De la misma manera, será conveniente explicar al lector qué subtemas se abordarán y cuáles son los motivos que hacen al ensayo mismo necesario, ¿no? Entonces, repito, aquí nosotros podemos analizar, por ejemplo, se me ocurre, Natalie ha detectado que dentro de su trabajo, creo que trabajas en hospital, hay una crisis en el tema de escasos insumos médicos, ¿no es cierto? Entonces podrías hacer un ensayo y decir, no, esto que está afectando en gran manera a las personas que llegan a ese lugar, ¿no es cierto? De pronto, ¿no es cierto? Cualquiera de ustedes pueden hacer un análisis de un ensayo, justamente porque se aproximan a la parte política, ¿no es cierto? Y decir que este tema es bastante... Buenas noches. Este tema es bastante de oportunismo y todo ese tipo de detalles, ¿no? Sí, Dima, ¿qué pasó? No, Inge, le estoy saludando porque recién ingreso a clase. Sí, muchas gracias. Ya, a ver. En el desarrollo, es la parte más importante del ensayo, y en ella se incluirá la principal carga argumentativa. El escritor deberá convencer al lector de su idea, tesis u opinión, ¿no es cierto? El escritor, o sea, hay que poner palabras sólidas, hay que poner por qué pensamos eso, y por eso yo les decía, si nosotros ponemos un argumento de algo, de una idea, tenemos que apoyarnos, ¿no es cierto?, con alguien que ya investigó sobre el tema, o con de pronto una o dos citas bibliográficas de información confiable, lógicamente. Miren, ya. El escritor deberá convencer al lector de su idea, tesis u opinión, ¿no?, por medio de la exposición de sus argumentos y del análisis de los mismos. De la misma manera, será aquí donde deba incluir, si las tiene, todas las referencias documentales a libros, revistas y otros materiales que contribuyan a defender su argumentación. Si se incluyen citas bibliográficas, miren, atención a esto, deberá hacerse de forma normalizada, ¿no?, y en función de los cánones establecidos por el tema escogido o por la publicación a la que irá destinado. Entonces, en efecto, como yo les decía hace un momento, cuando yo he realizado este tipo de textos como especie de trabajos que me han enviado, ¿no?, siempre he colocado, ¿no es cierto?, un máximo, porque repito, estos textos no son muy extensos, de unas 2 citas bibliográficas que respalden todo el tema que yo he expuesto, ¿no es cierto? Eso respalda, busco información tal vez de gente que esté hablando acerca de lo mismo que yo estoy tratando en el tema. Entonces respaldo de cierta forma mi trabajo, mi análisis con información de citas bibliográficas, de fuentes de información muy confiables que respaldan, repito, lo que yo estoy mencionando, lo que yo estoy argumentando, ¿no es cierto? Para ampliar un poco más la información y para hacerla mucho más creíble ante el lector, ¿no? Ya, entonces se debe hacer, ¿no es cierto?, conforme las normas ustedes ya las conocen y en función de los cánones establecidos por el tema escogido por la publicación. Natalie. Inge, 2 preguntas. ¿Qué significa canon? Y otra, o sea, que quiere decir que las citas bibliográficas ya irían dentro del desarrollo. O sea, pues, si busco información, yo coloco de una vez las citas ahí abajo del párrafo de donde encontré la información, directamente en el desarrollo, ya no en la bibliografía. No, estás comprendiendo mal. A ver, cánones es cuando haya una norma establecida, ¿no es cierto? Es un canon, una secuencia a seguir, ¿no es cierto? Entonces eso es cuando está establecido algo, cuando ya está normado, ¿no es cierto? Entonces cuando ya está normado, hablemos de normas APA, así es que se les hace complicado entender la palabra, ¿no es cierto? Entonces la forma normalizada es normas APA, como yo les he enseñado, simple y comúnmente como yo les he enseñado. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente buscar la información, referenciarla en el párrafo y al final tendrá que arrojarse la bibliografía como siempre se hace. Eso no cambia en ningún tipo de documento, ¿no? Eso sí está establecido de esa manera y así siempre se lo tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, yo sí he chequeado que en algunos trabajos, no recuerdo si es aquí o en otros cursos, que por ejemplo debajo del párrafo ponen la cita, ¿no?, y ahí mismo agregan el link. Entonces eso es incorrecto. Siempre les he realizado observaciones de los trabajos, ¿no? Entonces se hace de manera normal como cualquier trabajo que yo les he enviado, ¿no? Buscar su información, referenciarla ahí, eso tiene que quedar solo entre paréntesis y al final pues lógicamente se arrojarán los datos incluidos los links de búsqueda de la información, ¿no? Entonces repito, cánones es algo que está establecido, ¿no es cierto?, que está normado, algo que se debe cumplir, algo que rige inclusive a nivel internacional ya.
Como último fragmento. Ya le entendí, o sea, es como cuando usted nos manda los deberes y tenemos que ponerle las referencias en la partecita y solo aparece el nombre del autor y la fecha. Claro, así es. Ya entendí. Muchas gracias. Ok, entonces hay una última parte dentro de este cuerpo, de este cuerpo escrito, ¿no es cierto?, de este tipo de documento que se denominan conclusiones, ¿no? Aquí se dice que el escritor deberá cerrar todo el capítulo argumentativo, ¿no es cierto?, que había abierto, ¿no es cierto?, ya empiezan a cerrarse las conclusiones, y es aquí donde mejor se encuentran las opiniones personales. Recuerden que, por ejemplo, en la introducción y en el desarrollo nosotros debemos ser bastante objetivos, no tratar de poner lo que nosotros pensamos, sino de ver lo que ya está investigado y de ver la realidad, de poner lo que es real, ¿no es cierto?, y de pronto, ya en la parte de las conclusiones, como dice aquí el texto, es donde mejor se encuentran las opiniones personales, ¿no?, y las sugerencias, ¿no es cierto?, a modo de solución del problema abierto anteriormente. La conclusión puede igualmente incluir un breve resumen de lo tratado, ¿no es cierto?, actuando de forma paralela a la introducción, pero incluyendo las soluciones que se han ido dando, de forma que el lector finalice su lectura con una idea clara de los temas tratados y las principales ideas. Es decir, ¿no es cierto?, si de pronto yo estoy haciendo un análisis, estoy haciendo algún tipo de resumen, a mí me gusta chequear bastante temas de lo que es economía. A veces estoy chequeando, por ejemplo, este tema de lo que son las guerras entre Ucrania, Rusia, cómo nos afecta a nosotros en Latinoamérica el tema de inflación, deflación, todo este tipo de importaciones, exportaciones. Entonces, supongamos que se está haciendo, ¿no es cierto?, un análisis de esos temas, y de pronto ya en la conclusión podemos poner algo, ¿no es cierto?, de todo lo tratado en la parte de lo que es el desarrollo del documento, ¿no es cierto?, hacemos una especie de conclusión para ya ir cerrando, ¿no es cierto?, con nuestras propias palabras, las ideas que inicialmente las fuimos dejando bastante amplias, abiertas, ¿no es cierto?, de pronto hay que ir dando, como en efecto se dice, conclusiones, ¿no es cierto?, de pronto desde nuestro punto de vista, o cómo se debería tal vez tratar los temas que estemos mencionando en cualquier tipo de ensayo que estemos realizando. Hay algunos consejos, hay algunas cosas importantes que se deben tomar en cuenta, ¿no es cierto?, en la introducción de un ensayo. ¿Cómo hacer la introducción? Elementos y consejos a tener en cuenta. Toda introducción comienza con una hipótesis. A raíz de estas podrás desarrollar todo el ensayo. A ver, aquí hay una parte importante, ¿no es cierto? Supongamos, ¿no es cierto?, se me ocurre, en efecto, yo he estado viendo últimamente las noticias también, y hay hechos lamentables, por ejemplo, a nivel de nuestro país, con el volcamiento, ustedes saben, recientemente, ¿no es cierto?, de este bus de la Putumayo, creo que en el sector de Papayacta, por ese lugar pasó, ¿no?, si no estoy equivocado. Entonces, miren, supongamos que vamos a hacer un análisis o un ensayo, perdón, de este tipo de temas, ¿no? Se me ocurre altos índices de accidentes en las vías de nuestro país, ¿no es cierto?, o concurrentes accidentes de la Putumayo, ¿no es cierto?, en las vías de nuestra Amazonía ecuatoriana. Se pueden venir varios temas. Entonces aquí, por ejemplo, saltan a la luz, o aquí vienen a darse varias hipótesis. ¿A qué nos referimos con hipótesis? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esto, ¿no es cierto?, ¿qué se me ocurre a mí? A ver, en el accidente que estamos hablando del bus, ¿no es cierto?, una hipótesis puede ser, se le fueron los frenos, lógicamente una falla mecánica, ¿no es cierto?, se le fueron los frenos del bus al chofer, ¿no es cierto? Segunda hipótesis, la calzada, el asfalto estaba con diésel, ¿no es cierto?, y perdió pista. Tercera hipótesis, el chofer se quedó dormido y perdió pista, ¿no es cierto? Cuarta hipótesis, exceso de velocidad, ¿no es cierto?, y exceso de confianza, ¿no es cierto?, manejar con demencia, un chofer temerario, ¿no es cierto? Tenemos como 4 hipótesis, ¿no es cierto? Quinta hipótesis, ¿cuál podría ser? ¿No es cierto? Una quinta hipótesis. Falta de experiencia. Falta de experiencia. Gracias, Daniel, ¿no es cierto? Hay muchos, por ejemplo, el chofer que estaba manejando es jovencito, que tenía 25 años. Entonces, ¿no es cierto?, apenas sacan las licencias, se ponen a manejar buses a nivel nacional. Entonces, falta de experiencia, ¿no es cierto?, en el manejo de este tipo de buses ya a nivel nacional. Entonces, miren, tenemos 5 hipótesis para hablar de este tema, ¿no es cierto? El primero, falla mecánica, se le fueron los frenos, repito. Segundo, el chofer se quedó dormido. Tercera, la calzada estaba mojada con diésel, ¿no es cierto?, en ese sector. Cuarto, podría haber sido hielo también. Quinto, ¿no es cierto?, exceso de velocidad. Y un sexto, falta de experiencia del chofer, ¿no es cierto? Tenemos 6 hipótesis para hablar solo Pero ahí no de un se tema. afirma, diga, solo se saca hipótesis. No damos afirmación. No damos Hipótesis afirmación. son las ideas.
Pero hasta que haya investigación. Pero exactamente, pero nosotros si es que tenemos ya las investigaciones dadas por, digamos, por algún parte policial, alguna resolución tal vez de las entidades de control como la fiscalía, ¿no es cierto?, la policía misma, ya podemos después en el cuerpo normativo, si tenemos, repito, dar ya un énfasis en eso, ¿no es cierto?, que se ha llegado a eso. Pero si no tenemos, simplemente quedará en unas meras hipótesis que dentro de lo que nosotros podemos concluir es que prácticamente se debe tener un mayor control por las entidades competentes como la Agencia Nacional de Tránsito, controlar mejor a esa unidad de transportes, etcétera, etcétera. Entonces podemos llegar solo hasta esa conclusión si de pronto no tenemos la investigación realizada, porque son meras hipótesis, ¿no es cierto?, de un problema que se está generando y que es de interés nacional, ¿no?, por supuesto, porque hasta como que da miedo treparse a ese medio de transporte. Miren, en una ocasión venía de Quito, no acostumbro yo a subirme en Putumayo, créanme, me encanta viajar en Baños. Venía de Quito, pero de pronto estaba esperando, creo que ahí cerca de Portumbaco, por donde pasan los carros, y no venía una Baños y ya estaba haciéndose tarde. Y agarro la Putumayo que venía ese tiempo, por acá por donde que se fue la vía, ese tiempo estaba todavía habilitada. Oigan, créanme, yo no soy de esos tipos que la velocidad no, pero ya ese señor ya exageraba, ese señor chofer ya. Pasó así raspándonos un tráiler, así, swing, sonó así. O sea, hubo un momento que yo ya perdí la cordura, le dije, a ver, señor chofer, o usted baja la velocidad o en este momento le denuncio. O sea, porque nosotros como usuarios tenemos todo el derecho, ¿no es cierto?, de exigirles que bajen la velocidad. Y en efecto, o sea, a mí no me importó quién estaba ahí. Creo que ahí sí, nunca he hecho eso en mi vida. Recuerdo que nunca he hecho eso en mi vida, pero ya, o sea, ya hasta me daba miedo, ya, o sea. Y yo dije hasta aquí, hasta de pronto, en qué momento nos estrellamos, porque las curvas del señor tomaba, para aquí, para allá, o sea, y yo no sé a quién quería alcanzar o qué pasaba, ¿no? Pero realmente a mí me asustó ese tema. Entonces yo sí me puse de pie y estaba realmente enérgico, estaba enojado. Le dije, señor chofer, por favor, tenga la bondad de bajar la velocidad o a este momento le denuncio. Entonces sí, en efecto, no, como toda la gente me escuchó también, el man ya bajó la velocidad, pero sí daba miedo, ¿no? Entonces miren, son estas cosas que están pasando y que de pronto se pierden vidas inocentes, ¿no? Que de pronto iba gente de paseo con su familia. Entonces miren, si nos centramos solo en ese tema, hay muchísima cosa por investigar, por realizar, ¿no? Entonces miren, repito, toda introducción comienza con hipótesis, ¿no es cierto? A raíz de estas podrás desarrollar todo tu ensayo, ¿no es cierto? Miren, si hablamos de este tema. Otros temas pueden darse, ¿no es cierto?, en el ámbito de la salud, de la educación, etcétera, etcétera. Entonces podemos plantear varias hipótesis conforme los ejemplos que les había planteado. No sé si existe alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, Inge, sí está claro. Ya, perfecto. Continuamos. La introducción debe ser clara, ¿no es cierto? Y mostrar dominio del asunto, es decir, dominar, no hablar así cosas, tampoco dejarlas muy sueltas o de pronto pasarnos de un tema al otro y saltarnos y a veces que no se entienda, ¿no? La introducción debe ser clara y mostrar dominio en el asunto, ¿no? Dice, una de las recomendaciones dice que hay que poner al lector en contexto, ¿no? Para que sepa por qué importa hablar del tema en cuestión, ¿no es cierto? Entonces, miren, volvemos al tema del accidente, ¿no? Si queremos poner en contexto, podemos hacer un análisis y un análisis, ¿no es cierto?, de qué ha pasado, ¿no es cierto? Se me ocurre, no tengo los datos exactos en este momento, pero si se habla de poner al lector en contexto, podemos decir, en los últimos 6 meses, los índices de accidentes de la unidad de transportes Putumayo son bastante altos. Conforme las estadísticas demuestran que tuvo un accidente en tal lugar y en tal lugar. Entonces, esto ya preocupa a la ciudadanía. Por eso, el día de hoy tratamos de desarrollar de una manera más amplia este tema, ¿no es cierto? Esa es una forma de ponerle en contexto, ¿no es cierto?, al lector para decir, no, esta persona está haciendo un análisis bastante importante porque ya hay un antecedente o ya hay varios antecedentes de este problema que se ha suscitado, ¿no es cierto?, dentro de lo que son las vías y los accidentes, más que todo aquí en el sector de la Amazonía y ya en la parte de lo que es Papayaco. Entonces, eso es la parte de poner en contexto a nuestro lector, ¿no es cierto? Otra de las cosas que nos recomiendan, dice, define sus términos básicos y haz un repaso de la historia o las teorías que lo abarcan, ¿no es cierto? Y por eso hay que documentarse, hay que informarse, ¿no es cierto? No hay que hablar nomás por hablar, ¿no es cierto? De pronto datos inexactos, cosas inexactas, no. Hay que informarnos, hay que dominar el tema, ¿no? Si de pronto ese no es el tema que a ustedes les apasiona, que dominan, ¿no? Hay otros temas, ¿no es cierto?, que pueden dominar, ¿no es cierto? O de pronto ser de interés, ¿no es cierto? Por ejemplo, algo que se me ocurre y es muy lamentable,
en lo que he estado yo en esta ciudad, por ejemplo, y repito, con el mayor respeto, tal vez existen familiares dentro de aquí del curso, con el mayor respeto lo digo, ¿no? Lo que he estado chequeando en esta ciudad es, por ejemplo, varios índices de suicidios de personas muy jóvenes, de chicos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un tema también de investigación de qué pasa, ¿no es cierto? De qué sucede, qué es lo que está pasando, qué es lo que está faltando, ¿no es cierto? ¿Qué sucede, ¿no es cierto? Entonces de pronto eso yo desconozco bastante y ustedes pueden conocer esa realidad de poco más cerca, ¿no es cierto? Entonces miren, son temas, repito, en la parte social, en la parte externa de nuestro país, hay muchos temas por abarcar en ese sentido, ¿no? Entonces no es algún tema muy cerrado, no es decir, ay, profe, ¿y ahora qué ensayo hago? No, pues, hay muchos temas por hacer, hay muchos temas por hablar. Repito, hay cosas que ustedes no van a conocer, no es bueno meterse a eso, ¿no? Hay temas que de pronto dominan más, temas familiares, como los que acabo de mencionar, entonces de pronto sería un tema, valga la redundancia, que puedan manejarlo o desarrollarlo de mejor manera. Otra de las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, si hacemos un ensayo de que, por ejemplo, digamos, hablamos de las personas envenenadas, ¿sería qué tipo de ensayo? ¿Un ensayo sociológico o un ensayo psicológico? Porque según lo que yo estuve viendo, habían varios tipos de ensayos. Entonces, Ya, eso sí justamente, tenía esa duda, que me explique cómo diferenciar un ensayo de otro. justamente ya vamos, creo que en la siguiente gráfica está los tipos de ensayos, justamente aquí, mira. Entonces ahí vamos a topar cada uno de ellos conforme el tema que nos corresponda, ¿ya? Justamente ahí. Ya, muchas gracias. Entonces miren, definir los términos básicos, como les había dicho, y el siguiente dice, miren lo que dice aquí, justamente lo que me decía Natalia también anteriormente. Utiliza un lenguaje académico o más especializado si el texto va orientado a un público erudito, ¿no es cierto? Aquí ya. Utilizar un lenguaje académico, de palabras un poquito más, ¿no es cierto?, que utilizamos en la parte académica de estudios. Si el texto va orientado a un público erudito, si el texto va orientado a un público no erudito, que no conoce mucho del tema, ¿no es cierto?, de pronto que no ha tenido la oportunidad de acceder a estudios, ¿no es cierto?, entonces debe ser un texto mucho más sencillo, más comprensible, ¿no es cierto? Esos son los consejos. Lo que no se debe hacer dentro de lo que es la introducción. No hables de las conclusiones, ¿no es cierto? Porque eso está, hay que dejarlas para el final. De pronto a veces queremos hacer todo al revés, no empezar por aquí y poner lo que es abajo arriba, y eso no, ¿no es cierto? Entonces, no hablar de las conclusiones, pues estas siempre hay que dejarlas para el final. Otra de las cosas que menciona esta gráfica dice, no menciones propuestas o soluciones de los problemas planteados, ¿no? Pues nunca nadie las puede conocer antes de desarrollar bien el problema. Lo que se había dicho yo, ¿no es cierto? Hay varias hipótesis, si no hay realmente un estudio, si no hay realmente algo que ya sea, que sea de investigación, ¿no es cierto? Entonces de pronto, ¿no es cierto?, ciertas recomendaciones, ¿no es cierto?, se podrían dar desde nuestro punto de vista ya en la parte de las conclusiones. Perfectamente, aquí tenemos detallado cuáles son los tipos de ensayo, ¿no es cierto?, conforme los temas que se topan, ¿no es cierto? Entonces tenemos en un primer punto a un ensayo crítico. ¿A qué se refiere lo que es un ensayo crítico? Expresa sus ideologías, opiniones y puntos de vista, miren, acerca de libros, de películas, de artículos científicos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ese es un tipo de ensayo crítico, ¿no? De pronto hacemos el ensayo de una película que no nos gustó, ¿no? Y el análisis, conocemos bastante de cine, por supuesto, porque yo no conozco nada de cine. Entonces de pronto, ¿no?, si alguien conoce de estos temas, ¿no?, se puede realizar. ¿Y ahí cómo podríamos realizar una introducción? Digamos, yo le vi la película la Alicia en el País de la Maravilla, no sé, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo iría la introducción, ya que tiene que ser lo que usted dijo? Por eso te digo, ¿tú conoces de cine? ¿Tú conoces de cortometrajes, largometrajes? ¿Conoces de filmación? No me gustan esas cosas. Entonces no podríamos hacer un análisis crítico de una película, no, porque deberíamos tener estudios, por lo menos de ese tipo de temas, ¿no es cierto?, para hacer un análisis. Hablo de hacer un análisis al film de la película, ¿no es cierto?, de pronto errores, ¿no es cierto?, no pegó tanto, se me ocurre, ¿no?, porque yo no conozco de esos temas, pero para hacer un análisis crítico se debe conocer muchísimo de un tema. Yo, por ejemplo, no podría hacer un análisis crítico a un economista, ¿no?, porque yo no soy economista, pues, ¿me entiendes? O sea, debo conocer de la temática y debo dominar una temática para hacer un análisis crítico. No podría hacer un análisis crítico, ¿no es cierto?, tal vez a un abogado, porque no sé, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera.
Hay un segundo tipo de ensayo denominado literario. Miren, este tampoco lo he utilizado porque no conozco de esos temas realmente. Busca plasmar ideas, reflexiones o críticas acerca de temas sobre historia, ¿no es cierto? Sobre filosofía, sobre política y sobre moral, ¿no es cierto? Apenas estoy conociendo de temas políticos, de filosofía, no me interesa mucho ese tema, pero no lo he estudiado. De historia podría ser algo de nuestro país, ¿no es cierto? Tal vez de nuestra región, pero ya a nivel internacional me falta muchísimo ese tema. Entonces, de pronto, ustedes sí dominan, pues, excelente, ¿no? Miren, ahí están las opciones para hacer. Miren, hay otro tipo de análisis científico, ese ya es de mucho peso, ¿no? Que combina la imaginación artística con el razonamiento científico, en especial con temas de ciencias, ¿no? Entonces, ahorita hablamos de temas de ciencias exactas como matemáticas, física, química, ¿no es cierto? Y otro tipo de ciencias ya que aplican bastante el tema Inge, científico. entonces ahí ingresaría lo que es medicina. Claro, claro, medicina de ley, pues. Ajá. Inge, en literario podría ser, por ejemplo, aquí donde dice sobre historia, podría ser la historia de nuestro cantón. Claro, sí, lógicamente. Se puede hacer un análisis sobre historia. En efecto, ¿no es cierto? Como les dije, puede ser algo local de nuestro cantón, a nivel regional, país o Inge, internacional. por ejemplo, en el ensayo científico ingresaría, no sé, un ensayo sobre los pacientes COVID. Mm, pero tú No, deberías pero déjame, me parece que hay otro tipo de ensayo, ¿no? Eso más que nada trata, por ejemplo, en avances de la ciencia, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de cosas se sacaron para la cura? Pero se debe conocer muchísimo de las composiciones químicas, de composiciones de los productos, ¿no? Entonces, por eso te digo que sí es bastante complejo hacer un análisis científico. Ya eso prácticamente le dejo claro, todos los medicamentos, las alzas, ¿para qué sirven? Claro, todo eso sí me lo sé. Ajá. Ah, bueno, si tú manejas esos temas, pues no hay problema, ¿no? Yo no me atrevería porque no conozco. Hay este tipo de ensayos son los que más utilizo yo. El argumentativo sí he utilizado y el expositivo también. Y voy a dar lectura. Miren, el argumentativo, miren, tiene como objetivo defender una tesis propuesta, ¿no es cierto? Un proyecto, ¿no es cierto? Propuesto y busca convencer al lector de dicha postura, ¿no es cierto? Si de pronto yo digo que realicé un proyecto de investigación porque en cierto sector es conveniente ponerse de pronto, se me ocurre, ¿no es cierto?, un centro de desarrollo infantil, ¿no es cierto? Entonces yo presenté un proyecto y tengo que hacer en mi ensayo, ¿no es cierto?, de hacerle entender a la población que en efecto es necesario incluir, ¿no es cierto?, dentro de cierto sector un centro de desarrollo infantil. Otro tema puede ser que es necesario, yo he presentado un proyecto o cualquiera de ustedes para que en cierto sector se desarrolle un centro de cuidado para adultos, ¿no es cierto? Entonces de pronto es un proyecto, es una tesis que nosotros debemos defenderla, ¿no es cierto? Porque hemos estudiado, porque hemos analizado todos los componentes y hemos llegado a la conclusión que es importante realizar esa implementación. Puede ser otro tipo de tema también, aquí se me ocurre. Con nuestra investigación, con nuestro proyecto, hemos sacado a relucir que es peligroso tener una cárcel dentro en la parte urbana de una ciudad, ¿no? No sé si ustedes conocen la ciudad del Tena, pero antes la cárcel era en plena 15 de noviembre. No sé si alguien conoció el Tena, en algún momento la cárcel era ahí, entonces era bien feo. Yo recuerdo, era ahí, al lado del terminal. Sí, al lado del terminal. Yo recuerdo de bastante muchacho iba pasando por ahí los presos, era súper feo, ¿no? Entonces se me ocurre ahorita, miren, de pronto hacer una tesis de eso, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que no es conveniente tener un tipo de esos centros de privación de la libertad en pleno centro de la ciudad. Entonces, la idea es defender, ¿no es cierto?, lo que nosotros hayamos propuesto en una tesis, en un proyecto, pero ya con razones válidas, ¿no es cierto? Entonces, repito, pueden haber muchísimos temas, es muy amplio este campo. Este tipo de ensayos sí he realizado yo. ¿Para qué? El filosófico no, porque no soy filósofo. Entonces, miren, Inge, entonces los argumentativos son más, digamos, como para defender así proyectos que uno tiene conocimiento para eso. Claro, exactamente. Por ejemplo, digamos tú has hecho un proyecto, se me ocurre, que a ti te conviene, ¿no es cierto? O que de pronto es viable implementar
cualquier elaboración de un producto, ¿no es cierto? Y tú has sacado y dices, no, en este sector es muy viable ponerse un producto, se me ocurre, para la producción y comercialización de chocolate, ¿no? Entonces se me ocurre, ¿no es cierto? Tú defiendes porque ya has hecho un análisis previo y has buscado todas las alternativas, inclusive de exportación del producto, ¿no? Entonces tú vas a defender lo que ya has hecho realmente previamente en alguna tesis, o que de pronto otra persona también la ha realizado y tú conoces también esos temas, ¿no? Eso también podría ser. Ajá. Inge, por ejemplo, podría ser en la Casa Abierta van a presentar un proyecto. Entonces, nosotros podríamos realizar, no sé, un ejemplo, ¿no? Un ensayo para defender el proyecto que ustedes están presentando. Sí, pero si tú conoces, por ejemplo, todos los componentes de nuestro proyecto de investigación. Obviamente, sí, pues, o sea, solo es un ejemplo, como por ejemplo, o sea, usted presenta y digamos, nosotros estamos ahí en el meollo del asunto, por decirlo de alguna manera, y sabemos, entonces nosotros podemos presentar un ensayo argumentativo, sería eso. Exactamente, por ejemplo, tú, Natalie, puedes decir, ¿no es cierto?, después de todo el análisis, ¿no es cierto?, en tu parte argumentativa, en tu parte del desarrollo del ensayo, puedes decir, conforme a la lectura realizada y todos los, porque en los proyectos que tú estás mencionando son 5 estudios en los que trabajamos, ¿no? Es un paréntesis nada más. Por ejemplo, se trabaja con un estudio de mercado, se trabaja con un estudio técnico, se trabaja con un estudio administrativo, se trabaja con un estudio financiero y se trabaja con un estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Entonces, de pronto con los chicos de segundo estamos viendo de manera leve eso porque es bastante fuerte, ¿no? Entonces, si de pronto tú ya digamos, quieres presentar un ensayo como tú lo dices, pero tendrías que haberte analizado toda previamente la tesis para poder defender, ¿no es cierto?, en tu ensayo el tema propuesto, ¿no? Y llegar a la conclusión que en efecto es válido, ¿no es cierto?, nuestra propuesta para implementar. Nosotros estamos haciendo para implementar dulces de cáscara de sandía, ¿no es cierto?, en ese sector, ya que por ejemplo dentro de la canasta básica de todos los ecuatorianos consumimos dulce de ciertos productos, no solo de uno, ¿no? Entonces de pronto es bastante aceptado, se podría llamar, este tipo de productos dentro de la sociedad ecuatoriana y más que todo en nuestro sector. Otro de los datos que podría respaldar si estamos hablando de un ensayo de estas características sería que en nuestro sector la materia prima es abundante, como es la sandía, ¿no? Entonces contamos con todas las facilidades para nosotros abarcar, apropiarnos de materia prima para lógicamente luego de ello transformarla y hacerlo un producto de calidad, ¿no es cierto?, para lógicamente venderlo en el ámbito local, en el ámbito regional y de pronto ya con el tiempo expandirnos a un mercado internacional. Entonces mira, es un análisis bastante profundo, pero repito, uno hay que empaparse del tema para poder hacerlo y defender una tesis, en este caso en un ensayo argumentativo. Si nosotros vamos, por ejemplo, se me ocurre, ¿no es cierto?, tú tienes que defender tu ensayo, ¿no es cierto?, y de pronto lo presentas como un trabajo ante cualquier profesor, y si te hacen preguntas y tú no conoces, ¿no es cierto?, de pronto el antecedente, el trasfondo, todo de la otra tesis, podemos quedar bastante mal, ¿no es cierto? Entonces sí hay que, por ejemplo, prepararnos o empaparnos de aquel tema que nosotros queramos hablar para de pronto no quedar mal. Por eso es importante, es relevante que nosotros hagamos un análisis, ¿no es cierto?, de algo que conozcamos para que de pronto no caigamos de pronto en falacia, se llama cuando hablamos, ¿no es cierto?, cosas que no tienen sentido, cosas incongruentes prácticamente. Ajá. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra preguntita? No, solo una propuesta. No nos envía de hacer ensayos. No, si es que sí les voy a enviar, ese es el deber para la próxima semana. Ya. En conclusión, uno debe conocer a fondo el tema que se escoge. Sí, de pronto sí, ¿no es cierto? Depende, por ejemplo, de qué tipo de ensayo lo haga, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, un descriptivo, ¿no es cierto? Es un poco más sencillo, ¿ya? El descriptivo, ¿no es cierto? El expositivo también. Miren, por ejemplo, continuando, ¿ya? El filosófico, lógicamente, interpreta temas relacionados con alguna disciplina filosófica. Yo no manejo esos temas, tal como el amor, ¿no es cierto? Bueno, sí manejo también, pero poco. La vida, las creencias, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, miren, temas de filosofía, ya, pero hablar, o sea, dentro de lo que es la filosofía, ¿no es cierto? Entonces, no he realizado, ¿para qué les voy a mentir? El descriptivo, ¿no es cierto? Miren el ensayo descriptivo. Su objetivo es describir sobre rasgos, solo describir. Miren, aquí solo hay que describir sobre rasgos, sentimientos, cualidades, características acerca de alguien, ¿no? De pronto, miren, ustedes quieren hacer un análisis descriptivo, se me ocurre de algún premio Nobel, ¿no es cierto? Se me ocurre de algún personaje importante
por ejemplo, de Richard Carapaz, un personaje que nos ha dado alegrías a nivel deportivo, ¿no? Entonces podemos hacer un análisis, un ensayo descriptivo y describir sobre los rasgos, sentimientos, cualidades, características acerca de alguien, ¿no? Entonces podemos empezar a empaparnos de dónde vino Richard Carapaz, qué hizo, cómo luchó para estar en el estatus que hoy está, ¿no es cierto? Entonces miren, hacemos de pronto un análisis descriptivo y esto ya no es que debo conocer a fondo, no, simplemente doy unas lecturas, ¿no es cierto?, de alguien y es evidente, pues lógicamente eso ya es evidente a nivel de los ojos de todos los ecuatorianos y a nivel mundial que esa persona en efecto ha alcanzado logros importantes, ¿no? Entonces miren, ya un análisis descriptivo ya no amerita tener el conocimiento tan profundo como si lo amerita un análisis, un ensayo científico, crítico también y argumentativo, ¿no? Entonces hay bastantes diferencias entre cada uno de ellos. El expositivo, ¿no es cierto? Este sí lo he realizado también. Este es específico y se usa para aclarar, ¿no es cierto?, un tema que sea complejo de entender para las otras personas, ¿no es cierto? De pronto se me ocurre, alguien de ustedes trabaja en algún tipo de sector industrial, ¿no es cierto?, y de pronto mediante un ensayo expositivo aclara, ¿no es cierto?, el proceso, ¿no es cierto?, que se debe realizar, ¿no es cierto?, para llegar a cierto determinado de ensayo, de producto, de encontrar la forma de llegar, ¿no es cierto?, a lo que se quiere realizar de acuerdo o conforme a algún proceso, ¿no? Entonces aquí ya depende, ¿no es cierto?, también de un poco de conocimiento. O sea, para aclarar un tema complejo se debe conocer, ¿no es cierto? Entonces, sí es muy importante. Yo sí lo he hecho, por ejemplo, en temas de proyectos, sí he hecho algunos ensayos expositivos en temas de tesis, de desarrollos de tesis también, sí he realizado algunos ensayos en temas administrativos también, porque sí conozco, ¿no? Por ejemplo, yo no podría hacer un ensayo expositivo en temas de derecho, ¿no? Porque yo no conozco, pues, en temas de derecho, no soy abogado, ¿no? Repito, y eso no va a ser una ayuda que yo haga eso, porque la gente puede quedar más confundida todavía con mi explicación. Entonces, repito, ¿no? El ensayo expositivo es específico y se usa para aclarar un tema que sea complejo de entender para las otras personas, ¿no? Entonces, de pronto, cualquiera de ustedes puede manejar mejor temas, ¿no es cierto?, familiares, ¿no es cierto?, de salud mental, de salud familiar, de reconciliaciones familiares, etcétera, etcétera. Entonces de pronto ahí entra también este tipo de ensayo. Miren, el biográfico también lo he realizado, pues aquí ya no se trata tanto de que debo conocer full de este tema, no. Miren, el biográfico, ¿no es cierto?, define la vida, la obra, ¿no es cierto?, la historia o datos personales de algún personaje con el punto de vista, ¿no es cierto?, personal, ¿no es cierto?, la biografía. De pronto queremos hacer la biografía, se me ocurre, de un personaje importante que hace poco fue el natalicio de Simón Bolívar, ¿no es cierto?, un personaje importante dentro de nuestra historia, por la libertad que le dio a pueblos, a repúblicas como Bolivia, Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú también, sí, entre algunas naciones. Entonces de pronto queremos hacer un análisis biográfico, ¿no es cierto?, de este tipo de personajes importantes en nuestra nación o a nivel internacional. Lo podemos hacer con un poquito de investigación, nada más, ¿no es cierto?, ya podemos estructurarnos. Entonces, miren, aquí tenemos una variedad de ensayos. Los que les recomiendo pues prácticamente son los más sencillos, el expositivo, ¿no es cierto?, el descriptivo también para dar a conocer el expositivo es para dar a entender algún tema que la gente de pronto no conozca bien, y el descriptivo pues lógicamente para hablar de rasgos, sentimientos, cualidades o características de alguien, o de pronto el argumentativo también, y el biográfico, ¿no es cierto? El resto ya son un poquito más complejos, ¿no es cierto?, y un poco más que demandan de investigación, de lectura, de conocimiento de estos temas. Miren, aquí tengo un ensayo, un ejemplo de un ensayo, y es muy interesante este ensayo, y hace, lógicamente hay una cosa que me falló aquí, son los links, y hace un análisis bastante importante esta persona que escribió esto. Miren, ejemplo de ensayo argumentativo, ¿no es cierto? Entonces, miren, ejemplo de ensayo argumentativo: smartphones y dependencia, ¿no es cierto?, un tema en boga hoy en día. Un tema que inclusive para hablarles de manera personal en mi familia lo he tenido con un sobrinito que tiene 14 años. Hace algún tiempo me dijo, porque él me dice ñaño, no me dice tío, me dijo, ñaño, regálame un celular, dice, necesito para hacer mis deberes. Y mi sobrino, lógicamente mi hermana ya dormida ha sabido poner alarma como a las 3 de la mañana para levantarse a jugar ese juego Free Fire, ¿cierto? Entonces es un problema grande, ¿no?, que con él y otros chicos más a nivel nacional también salieron esas noticias que prácticamente
está complicando esos temas a los adolescentes, ¿no? La dependencia mucho a los teléfonos celulares. Miren. Entonces miren lo que dice esta persona en este ensayo que hace sobre smartphones y dependencia. Miren, ¿qué dice en la introducción? Déjenme silenciar algo. La pestañita me está molestando mucho aquí. Ya estoy de nuevo en la pantalla, ¿me confirman? ¿Estoy en la pantalla del ensayo? Sí. Ok, listo. Entonces miren, ¿qué dice como introducción esta persona? La introducción del smartphone ha sido muy rápida en todos los sectores de la sociedad y ha contribuido a que se desarrolle una mayor dependencia por los celulares, que conectados ahora a Internet proporcionan un mayor número de servicios y se han vuelto imprescindibles para muchas personas. Pero, ¿son estos aparatos tan útiles como creemos? ¿Están contribuyendo a una mejor sociedad o por el contrario están empobreciendo nuestras relaciones? Esta persona dice, yo creo que el smartphone ayuda a la creación de una realidad virtual que aísla totalmente a los jóvenes, acrecienta la mala educación y una vida social pobre y ficticia, y en definitiva es más perjudicial que beneficioso para nuestros jóvenes. Ese es el análisis que realiza esta persona y no está alejada de la realidad, por supuesto. Miren, continuamos en la parte ya que argumentan, ¿no? Dedicamos más tiempo a nuestros amigos de las redes sociales que a los reales, y es posible ver en una cafetería a varios jóvenes reunidos que no conversan, tan solo teclean como locos en su terminal. ¿Es verdad o es mentira? Verdad. ¿Verdad? ¿No es cierto? Ahora la tecnología está más avanzada. ¿No es cierto? Y de pronto aquí Esto se es viene. verdad. Y hasta en nuestras familias ocurre. Hay veces uno está en reuniones familiares y muchas de las personas, al menos digo yo, ¿no? Yo cuando me reúno, para mí el teléfono no existe. Pero en cambio yo miro mis sobrinos, mis tíos, mis primos, al menos mis primos, la gente más joven está tenga en el teléfono y risa, les digo yo, parecen bobos, no sé, solo Claro. Solo Entonces, cuando se quedan sin internet, ahí sí prestan atención a lo que está a su alrededor. sí, por ejemplo, también he chequeado las noticias, no sé si a forma de meme o algo, ¿no? Por ejemplo, ahí dice la abuelita, si van a venir estar en estas tonteras en mi casa, mejor ni vengan, ¿no? Entonces, se van a la casa de la abuelita y todos están en los teléfonos y la pobre abuelita ya abandonada, ¿no? Entonces, miren, esto no está alejado de la realidad, no hay que hacer mucho análisis científico para darnos cuenta, que en efecto esto es así, ¿no es cierto? Y repito, ha pasado, quizás también hemos cometido ese tipo de equivocaciones, ¿no? Miren, la red y sus entresijos tienen prioridad ante la persona que tienen delante, ¿no es cierto? Entonces es más importante la red social que de pronto la persona que está delante de nosotros, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, ¿no? Miren, ya nadie se disculpa, dice este texto, o pide permiso para atender una llamada que interrumpa una conversación, ¿no? Entonces de pronto ring los teléfonos, ahí es un completo relajo, ¿no? Ahora lo natural es dejar al interlocutor con la palabra en la boca, incluso para leer la última publicación en Facebook de un amigo. Esto perjudica las relaciones entre las personas y boicotea claramente la comunicación entre dos o más personas, lógicamente. Esto es algo tan real y repito, no hay que tener un análisis profundo, un análisis científico para darnos cuenta que esto en efecto es así. Miren, continuamos. No se respetan espacios. Las escuelas, los cines y hasta la iglesia son lugares donde vemos cómo a menudo suenan señales acústicas acústicas o se encienden luces que delatan que el dueño del aparato está con mayor o menor disimulo atendiendo un requerimiento, ¿no es cierto? Los beneficios que el smartphone puede dar son el de estar localizados, poder comunicarse en caso de emergencia o recurrir a un callejero si nos hemos extraviado, no son tan necesarios como pueden parecer. Miren lo que dice. Antes utilizábamos teléfonos públicos y preguntábamos a otras personas si no conocíamos una dirección. La persona dice, sí, jóvenes, hubo un tiempo en el que preguntar educadamente a un desconocido por la calle cómo podíamos ir a un lugar era lo habitual y no usábamos Google Maps, ¿no es cierto? Ahora todo es Google Maps, las direcciones, las calles, los restaurantes. Si estamos conduciendo para llegar a un lugar, pues prácticamente nos hemos vuelto monótonos con nuestro teléfono, ¿no? Ya ni siquiera interactuamos con las personas para preguntarles algún tipo de dirección. Miren,
Y esta persona en un tercer párrafo dice, es cierto que la tecnología es absolutamente necesaria hoy por hoy. Y una juventud sin acceso a esta ve restringidas sus posibilidades de éxito, ¿no es cierto? Lógicamente hoy todo el mundo está en TikTok, hasta el profe cocinando, pero todo el mundo está en TikTok, ¿no es cierto? Sin embargo, miren, aquí hay un análisis ya va un poco más a la ciencia, los análisis que han realizado. Sin embargo, psicólogos, sociólogos e incluso asociaciones acostumbradas a tratar adicciones muy serias apoyan la teoría de que el smartphone es hoy por hoy un problema para miles de jóvenes que tienen síntomas físicos que pueden llegar incluso a manifestarse como crisis de ansiedad si se deja en casa su teléfono, ¿no? Y la persona dice, me apoyo en los enlaces que adjunto para que puedan ver cómo estos especialistas entienden, al igual que yo, que hoy por hoy el teléfono puede ser perjudicial para un sector cada vez más amplio de la población. Entonces aquí se me viene a la mente, no sé si no fue en nuestro país, pero en otros países, por ejemplo, hubo un problema con una señorita, creo que con una chica, que los padres decidieron quitarle el teléfono por un tiempo y prácticamente esa persona decidió quitarse la vida, ¿no? Entonces son temas bastante serios en nuestra sociedad y por ejemplo este ensayo me parece bastante interesante, ¿no? Como ven, no es extenso, no es... Aquí también en Orellana, una niña de 13 años de edad le escribe la amiga para invitarla a una fiesta. ¿Ya? Y la mamá le dice que no y le quita el teléfono y estaba castigada porque se había quedado a remedial en matemáticas. Entonces la chica se envenenó, tomó Gramoxone, medio vaso de Gramoxone, y al tercer día falleció. Qué pena, ¿no? Mira, imagínate, yo no conocía ese dato, por ejemplo. Yo le daba más para que se muera rápido por tonto. No, pero por ejemplo son datos que sí preocupan, ¿no? Porque de pronto nuestros índices en lo local no son tan altos, pero en otros lugares sí. Entonces miren a lo que vamos, ¿no? Y de pronto sí es un tema que hay mucha tela que cortar, ¿no es cierto? Miren qué concluye esta persona. El uso del smartphone se ha convertido en abuso en gran parte de la juventud. Es esa mala utilización lo que hace que a día de hoy muchos consideremos que las utilidades que este aparato tiene queden en un segundo plano ante los perjuicios que causan, ¿no? Pues, por ejemplo, de pronto sí sirve también bastante, ¿no? Para temas laborales, para temas de buscar información. Muchos de ustedes están conectados a clase en un celular, estamos aprovechando bien, ¿no es cierto?, la tecnología, y de pronto, ¿no es cierto?, en una forma adecuada y mesurada, ¿no es cierto?, el uso para comunicarnos con nuestra familia, para hablar con alguien, está bien, ¿no? Pero ya la adicción más a los juegos y ese tipo de detalles sí se complica bastante. De pronto también el hecho de que si a un joven le quiten el celular es como que, no sé, se les viene el mundo encima, ¿no es cierto? Porque a veces pueden pensar que en esos 10 segundos o media hora que les quiten les van a llegar unos 5,000 mensajes, ¿no? Y que de pronto se van a perder de alguna noticia importante. Entonces miren cómo está mentalizado todo este tema. Entonces les he mostrado en realidad cómo es este detalle de un ensayo, ¿no es cierto? Miren, no es tanta información, pero ya la persona prácticamente con información que es evidente, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, lo presenta de esa manera, ¿no es cierto?, y concluye de una forma muy, muy racional, ¿no es cierto?, este tema. Aquí hay otro ensayo, ¿no es cierto?, que es muy importante, y quiero que alguien me ayude para no cansarme. Deme un segundito, solo voy a tomar un vasito de agua. Yo no alcanzo a ver las letras, no quiero de la cabeza. ¿Alguien me ayuda con la lectura de lo... Yo. Por favor. Yo leo. ¿Ya? Sí, por favor. Ya. Ejemplo de un ensayo expositivo. La lectura en la educación superior. El lenguaje como fenómeno social hay que visualizarlo como una interacción significativa entre los individuos en determinado contexto social. El lenguaje dentro del contexto social es algo más que sistemas y estructuras lexicales y gramaticales y fonológicas. Implica la selección de todas las posibilidades de significado inherente en el gran sistema de significado llamado cultura.
Solo algunos significados serán relevantes en algunas situaciones y estos serán modificados en opciones gramaticales y lexicales. Gregory, 1968, ¿cómo dicen arriba o arriba? Ya bueno, 1994. El lenguaje señala en Nostroza, en 1996, al darse dentro de un contexto psicosocial, abarca un acto que está influenciado por unos significados. Los contextos, las funciones y las manifestaciones dentro del marco del lenguaje se incluyen los actos de escuchar, hablar, leer y escribir, es decir, las artes del lenguaje que hoy han tomado una dimensión distinta de cómo se conceptualizaban hace más de 2 o 3 décadas. A pesar de enmarcar el aprendizaje de la lengua materna dentro del contexto social, las grandes interrogantes en torno a quién debe ocuparse de enseñar y dar seguimiento a la competencia lingüística en sus 4 dimensiones, escuchar, hablar, leer y escribir, continúa. Y si esa pregunta se hace haciendo referencia a los niveles elementales y secundarios, esto no muestra. No alcanzo a ver muy bien. Déjeme hacerle un poco más grande la letra. Ya soy abuelita. Y ahí se ve mejor. ¿Dónde fue que quedé? Esta tiene que leer desde el inicio porque esta es una nueva página. Ya, mira. Contestación. Sería que esta tarea ha sido designada históricamente a los maestros de español de todos los niveles educativos. Pero, ¿qué sucede si ese cuestionamiento surge a nivel universitario con poblaciones de estudiantes cuya ejecución lingüística ha demostrado que carece de las destrezas mínimas en las áreas de la lectura y la escritura? Entonces, ¿quién debe ocuparse de enseñar a leer a la universidad? Carlino, 2002. El profesor de cada disciplina puede orientar al estudiante en la lectura y en la comprensión de los textos especializados. Textos especializados, como menciona Rude. En Carlino, 2002. Hay una falsa concepción relacionada con estas 2 áreas del lenguaje, leer y escribir. Se supone que la escritura y la lectura académica son habilidades generalizables, aprendidas o no aprendidas, fuera de una matriz disciplinaria y no relacionada de modo específico con cada disciplina. En 1990, en Carlino, 2002. No sé qué significará punto 7, ¿no? Página 7. Bueno, en el caso... En el caso particular de la lectura, las actividades académicas complementarias propias del primer año universitario, tutorías, taller de lectura, ya me sé cómo lectura y escritura, laboratorios, institutos y mentorías. Ya, sostiene Carlino, 2002. Han resultado infructuosas en lograr que los estudiantes estén equipados con las destrezas lingüísticas necesarias para enfrentar la tarea de la comprensión y la interpretación del texto universitario. Es importante señalar que pretender que en las clases de español se enseñe a leer y a escribir en la universidad es un mito. Es responsabilidad de todos los profesores de las disciplinas enseñar a leer y escribir sus contenidos en el seno de sus propios de los recursos. Muchísimas gracias. Miren, este texto prácticamente es un texto, lógicamente es un ensayo, ¿no es cierto? Que prácticamente llama a la reflexión en qué aspecto, ¿no es cierto? En el sentido, ¿no es cierto?, de que expone algunas teorías, algunos temas, ¿no es cierto?, del problema del lenguaje, de la lectura, la escritura, saber leer y escribir, y algunos temas, ¿no es cierto?, a nivel de los estudiantes ya en el ámbito universitario, ¿no es cierto? Miren, entonces, muchas de las veces nosotros cuando llegamos al ámbito universitario nos falla algún tipo de este tema, ¿no? Entonces depende mucho del docente, y a veces ustedes se enojarán conmigo, decir, profe, qué cansón, que haga con H, que hace, que escribe así.
que pongan de esa manera, no crean. Créanme que les estoy haciendo un favor, porque esos detalles, por ejemplo, a ustedes les va a ir formando, les va a ir puliendo, ¿no es cierto? Para que de pronto alguna cosa ahí, cuando hago estos detalles, no es con el hecho de que, no, este man se hace como que conoce mucho, no, tiene otro sentido, ¿no es cierto?, de ayudarnos mutuamente a que superar este tipo de detalles. Entonces, miren, este ensayo refleja, ¿no es cierto?, hace una exposición general de todos los problemas y dice que también es responsabilidad del profesor, ¿no es cierto?, ayudar a sus estudiantes a superar este tipo de situaciones, ¿no? Porque a veces dejar pasar por alto, porque yo realmente, si no me preocupara, diría, a ver, vean, escriban como puedan, mándenme los deberes con el tipo de letra que puedan, el tamaño 18, 22, cuadrado, descuadrado, con rojo, con verde, con azul, ¿no es cierto? Entonces, no, la idea es formarnos, ¿no es cierto?, todos e ir aprendiendo. Entonces, a eso más o menos se refiere este ensayo, y es bastante válido, ¿no es cierto?, porque sí, en efecto, es responsabilidad de un profesor, al menos yo crearía desde una educación primaria, ¿no es cierto?, superar todos estos detalles de la lectura, escritura, comprensión lectora y todos esos temas. Entonces, a eso se refiere este ensayo, ¿no? Y en efecto es un ensayo expositivo. Listo, vamos a pasar de manera... Esta es otra diapositiva que me toca ya, déjenme buscar. Tengo que de ley dar este tema también de manera rápida, ¿no es cierto? Esto voy a leer de manera rápida porque solo vamos a verlo de manera general, porque para esto no hay un trabajo como tal, ¿no es cierto? Otro de los... Ya pasamos ya del tema del ensayo, ¿no es cierto? Pasamos a otro medio escrito, ¿no es cierto?, que es la noticia, que todos conocemos, o al menos todos lo hemos visto. ¿Cómo se evidencia este tema, ¿no es cierto? En algún momento ustedes habrán comprado o hemos comprado periódico, ¿no es cierto? Ya hoy por hoy, pues está bastante en decadencia este tema, ¿no? Ya casi nadie, al menos yo, no compro periódico hace muchísimos años, no sé ustedes. Miren, ¿qué dice? Una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico resulta relevante, novedosa o inusual. La palabra como tal proviene del latín noticia, ¿no es cierto? ¿Está compartiendo pantalla? Sí, está compartiendo. En blanco. No se ve. No se ve, está en blanco. Es la última diapositiva que está en blanco. Ya, gracias. Ahora sí. Ahora sí se ve, ¿cierto? Sí. Listo. Listo, entonces decía que la noticia es una información sobre un hecho o un conjunto de hechos que dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico resulta relevante, novedosa o inusual. La palabra como tal proviene del latín notitia, ¿no? Entonces, según este autor, indica que entre los tipos de textos que existen destacamos los textos periodísticos, es decir, un tipo de texto objetivo e informativo que se emplea para explicar un suceso o noticia desde un punto de vista periodístico y profesional. Al hablar de un texto específico y profesional, nos encontramos con una tipología textual que cuenta con elementos básicos e imprescindibles, ¿no? Entonces, miren, aquí lógicamente podemos analizar o chequear, ¿no es cierto?, cuáles son esos elementos o esas partes que se componen o están compuestas, ¿no es cierto?, las noticias. Repito, estos elementos nosotros, o al menos en alguna oportunidad lo habremos visto, ¿no es cierto?, en lo que es la estructura de un periódico, que en efecto es un medio escrito, ¿no es cierto?, es una noticia. Hoy por hoy ya estos medios están bastante digitalizados, ¿no? Y muchas de las veces conforman su estructura también en los medios digitales, ¿no? Entonces tenemos algunos detalles, ¿no es cierto?, como el antetítulo y volanta y todos esos elementos, ¿no es cierto?, que no voy a profundizar nada más para poder avanzar, que lógicamente forma parte de una noticia, de la estructura de una noticia, pero que sí es importante que las diapositivas que yo les comparto sí las revisen ustedes para efectos de la evaluación, ¿no? De pronto pues ahí salga tal vez alguna pregunta y con eso ustedes ya conocen precisamente cuáles, al menos yo puedo poner, escriba una o dos partes de lo que es una noticia, entonces o señale las partes de la noticia correctas y habrán algunas dos incorrectas, entonces ya de pronto ustedes estos temas sí los tienen que revisar para la evaluación de la siguiente semana. Para los que no me escucharon, ¿no? Hay evaluación la siguiente semana, entonces yo les voy a compartir esta diapositiva y la anterior de estas clases, porque y la otra, el otro tema sería de lo que hablamos acerca de sus exposiciones, ¿no? De pronto revisar también sus diapositivas sobre eso. Ya. Inge, una consulta de eso también, de lo del castellano que hicimos las exposiciones. ¿Será que usted nos puede compartir la diapositiva, la que usted dijo que nos saltemos?
Sí, por porque favor. sí, esa es la, o sea, después de la parte del castellano estaban las lecturas y lo que vimos sobre el ensayo, entonces de ley voy a enviarles eso. Ajá. Gracias. Ya, entonces miren, preguntas de una noticia, no. Las noticias son los relatos de los eventos o acontecimientos más importantes que un día o una semana, en un día o una semana, ¿no? Más importantes en un día o una semana. Es lo que llena las páginas de los periódicos o diarios, de los portales web noticiosos o de los programas informativos de radio y televisión. Para elaborar una noticia se parte de una fórmula de 6 preguntas que son: ¿qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué y para qué? ¿No es cierto? Entonces depende, ¿no es cierto?, muchas de las veces de la noticia, pero que la mayoría de ellas, al menos desde el punto número 5, responden en efecto, ¿no es cierto?, qué pasó y a quién, cómo y cuándo, ¿no es cierto?, y dónde. Prácticamente son los elementos de una noticia, y que prácticamente conforme los diferentes medios de comunicación se supone que deben ser los primeros en darnos una información de estas características. ¿No es cierto? Aquí vemos también otros detalles como son las características que tienen que tener este tipo de documentación, ¿no es cierto? Precisión, ¿no es cierto? Lógicamente, las personas que se dedican a estos detalles, en efecto, ¿no es cierto? Claridad, para que un lector no se confunda, para que tenga, valga la redundancia, claro cualquier tipo de tema. Nada de errores ortográficos, en efecto, ¿no es cierto? Esto es elemental, ¿no es cierto? Para que en los hechos noticiosos no se den este tipo de problemas, y las fuentes de información deben ser bastante confiables, o al menos las personas que se dedican a estos temas deben haber investigado antes de lanzar noticias. No sé si ustedes habrán chequeado o habrán visto que en algunas oportunidades a los medios de comunicación les ha tocado pedir disculpas públicas o rectificarse sobre algún tipo de noticia, porque hoy por hoy está estipulado, está tipificado en lo que es el Código Orgánico Integral Penal, con algún tipo de sanción, o al menos también en la ley de comunicación está establecida, que prácticamente uno, para dar una noticia, ¿no es cierto?, tiene que saber y tiene que ser fidedigna. No podemos nomás acusar a alguien o decir algo de esta persona o echar cierto tipo de cosas, ¿no es cierto?, porque si no las decimos bien, la ley, la Constitución nos obliga a pedir disculpas públicas, ¿no es cierto?, para devolverle la honra, se llama, el buen nombre a una persona, a una institución, ¿no es cierto? Entonces miren, este tipo de detalles, al menos los que manejan hechos noticiosos, siempre tienen que tener bastante cuidado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Elementos de una noticia, lógicamente, tienen que ser actuales, ¿no es cierto? Tienen que ser temas que nos interesen, tienen que ser temas que nos llamen la atención, que nosotros no conozcamos. Pero hoy con el hecho de la virtualidad del internet, ¿no es cierto?, con un clic nosotros nos enteramos mucho más rápido de lo que se enteran los medios noticiosos, y hasta que redacten sus periódicos nosotros ya sabemos la información, ¿no es cierto? Entonces miren, prácticamente es bastante complejo el tema de que estén actualizados, y repito, nosotros nos enteramos muchas de las veces por gente, ¿no es cierto?, que a veces graba videos, etcétera, etcétera. La veracidad de la información, un elemento importante, ¿no es cierto?, tienen que ser objetivos, ¿no es cierto?, con lo que informan, tiene que ser novedoso prácticamente, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, hacer un hincapié en algo. Nunca me gustaba, por ejemplo, comprar el diario El Extra, ¿no es cierto? Se manejaba mucho con crónica roja, con muertos. Y, por ejemplo, yo soy una de las personas que no puedo ver sangre, o sea, vale recalcar, no puedo matar ni una gallina, yo soy malo para esos temas. Entonces no me gustaba ver ese tipo de sangre, de muertos. Entonces yo soy bastante raro con esos temas, no me gustaba. Más me gustaba comprar en esa temporada, recuerdo, Diario El Universo o El Comercio, que venía con afiches o textos muy buenos acerca de historia del país. A veces regalaban algunos textos o algunos documentos bastante interesantes. Pasamos a otro tipo de medio escrito, ¿no es cierto? Si hablamos de la noticia, ahorita vamos a pasar a otro medio escrito que lógicamente no vamos a profundizar tanto, porque esto, repito, nosotros no lo utilizamos, es nada más para conocimiento. Lo que sí utilizamos como estudiantes, como académicos y muchas de las veces como profesores, es el ensayo. Ese sí es de ley, lo utilizamos, ¿no? Pero por ejemplo, lo que es una noticia, nosotros no redactamos periódicos, ¿no? Ni tampoco, o al menos no he conocido, ¿no es cierto?, hasta aquí personas que hagan editoriales. Esto ya se dedican personas mucho más, con experticia mucho más en los temas, ¿no? Miren, pero sí voy a dar lectura para que quede un poco más claro. Miren, cabe aclarar que existen dos usos que se le puede dar a esta palabra. Lo primero es que denomina editorial a una o varias empresas encargadas de distribuir o publicar escritos, de su mayoría libros, ¿no? En efecto, ¿no es cierto? Pues nosotros tenemos un libro físico o virtual,
¿no es cierto? Entonces ahí vemos la editorial, donde fue impreso, etcétera, etcétera. Entonces a eso también se refiere la palabra editorial. Y por otro lado está la editorial como un género periodístico. Dicho esto, se va a trabajar con el segundo uso de esta palabra, ¿no es cierto? Para este autor, un editorial es uno de los tantos géneros periodísticos, pero que se caracteriza principalmente por su subjetividad, es decir, prácticamente ¿no es cierto? El texto relatado, lógicamente, es como va, ¿no es cierto? Es bien directo, ¿no es cierto? Por eso es que muchas de las veces, o la mayoría de veces, en estos textos no hay un pie de página y no dice fue escrito por tal persona o fue redactado por tal persona. Entonces, que en este tipo de editoriales, ¿no es cierto?, se pueden hablar inclusive de muchos temas de interés a nivel nacional y que de pronto pueden estar en contra de lo que está, de la filosofía de gobierno, de lo que se está manejando en temas de salud, educación. Entonces son bastante directos, ¿no es cierto? Si lo comparamos con el género de noticia, por ejemplo, ya que es la opinión colectiva de un medio de comunicación, de un diario más comúnmente, y que sigue la línea ideológica de este sobre un hecho periodístico de actualidad y relevancia que demanda la opinión, la explicación y la valoración del medio sobre él, este tipo de artículos ocupa un lugar preferencial dentro de la estructura del diario. Y como dije yo, miren, y casi nunca llevan firma. A lo que se refiere firma es cuando dice escrito por o fue realizado por, a eso se refiere, ¿no? Por la razón que les comentaba más arriba, ¿no es cierto? Lógicamente son textos que se dedican o son bastante subjetivos, ¿no? Déjenme un segundito. Miren, su redacción suele estar a cargo de periodistas de gran trayectoria, con capacidad para analizar la realidad, y se los conoce en la jerga como editorialistas. Generalmente, este cargo puede estar ocupado por los directivos o jefes de las secciones de las publicaciones, ya sean periódicos o revistas. Repito, a este tipo de género literario se dedican personas ya especializadas, ¿no?, que conocen mucho de algún tipo de temas, pero que en su mayoría son anónimos, ¿no? Los escritos de las editoriales son anónimos. Eso sí, llévense en mente, no puede ser una pregunta de evaluación. La parte de la editorial, los que escriben la editorial, en su mayoría son anónimos, ¿no? Como está publicado en pantalla, ¿no es cierto? Hay un tema relevante, ¿no es cierto?, que esta persona ha puesto sobre lo que es un premio Nobel, ¿no es cierto? Y prácticamente escribe, pero no se sabe quién lo hizo, ¿no? Y eso de pronto asoman en las noticias, en los periódicos de la actualidad todavía, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? También hay una estructura, ¿no es cierto? De pronto también se contiene, lo que es un título, una introducción, un cuerpo de editorial y una conclusión, en efecto, ¿no? Pero se caracteriza por ser textos bastante cortos, ¿no es cierto? Prácticamente un párrafo, unos 2 párrafos podría llamar yo a lo mucho, ¿no?, para hablar de un tema específico. ¿Qué tipos de editorial tenemos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Miren, aquí por ejemplo esta persona está hablando, ¿no es cierto?, de pacientes por adicciones, ¿no es cierto? Entonces miren ahí, lógicamente habla ya con algún tipo de conocimiento, ¿no es cierto?, de algún tipo de investigación que se ha realizado, ¿no es cierto? Entonces habla de, ¿no es cierto?, de personas lógicamente con adicciones relacionadas al tema de drogas, ¿no? Entonces miren, son temas bastante controversiales muchas de las veces, y lógicamente entendería yo por reserva en que este tipo de escritos, ¿no es cierto?, no llevan un autor como tal y en su mayoría son anónimos, ¿no? Entonces miren, tenemos editoriales explicativas, ¿no es cierto?, de tesis informativas, ¿no es cierto?, de acción y convencimiento, entre otras, ¿no es cierto?, para dar alguna opinión, ¿no es cierto?, personal del lector. Entonces existen en efecto algunos géneros literarios de igual manera. ¿Cuál es la función, ¿no es cierto?, de la editorial? Uno de los rasgos fundamentales por el que debemos arrancar está relacionado con la función del texto. En realidad, el editorial periodístico puede cumplir varias funciones de manera simultánea. Por un lado, puede comprometerse con la explicación de una serie de hechos, así como también se presenta su importancia, y por otro, puede encargarse de ofrecer una contextualización de carácter histórico si quiere presentar antecedentes. También puede anticipar aspectos del futuro, establecer juicios de valor o morales, llamar a la acción, entre otros, ¿no es cierto?, conforme a la investigación de ese autor. Con respecto a la autoría del editorial, miren, uno de los aspectos más importantes del editorial periodístico tiene que ver precisamente con la autoría de la escritura de este tipo de textos. Dado que no hay un autor en específico que se identifique debidamente, se trata así de un texto que representa una opinión colectiva,
de manera que también es redactado, valorado y construido por un grupo de personas en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, es posible que aparezca escrita por una sola persona, ¿no? Lógicamente, pueden haber casos excepcionales en este tipo de tema también. Entonces, miren, prácticamente hemos abarcado de pronto los últimos dos temas, sí, de forma más general, porque no nos compete, ¿no? Más que por conocimiento general, porque son los hechos editoriales y la noticia. Más hemos profundizado en lo que nos corresponde, en lo que vamos a trabajar, sí, lo que es un ensayo, ¿no? Entonces prácticamente eso sí hemos profundizado bastante, nos hemos detenido a analizar algunas partes, pero repito, lo que es ya la noticia, prácticamente nada más por conocimiento, porque es un género literario que se aplica hasta el día de hoy, ¿no? Y que prácticamente forma parte de nuestros medios noticiosos, y lo que es ya la crónica. La crónica viene escrito dentro de lo que es estos mismos textos, como es el periódico y ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, prácticamente hemos conocido estos tres géneros literarios hasta la actualidad. No sé si tienen alguna pregunta. Enciendan sus cámaras, las que tienen apagado, por favor. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. El deber que voy a enviar sí va a ser la elaboración de un ensayo como tal, ¿no? Eso sí es... Cualquier tipo de ensayo, de todo lo que viene. Sí, eso es libre ya. Igual les voy a compartir las diapositivas para que vuelvan a chequear. Está la clase grabada y de pronto alguna duda pueden hacer. ¿Perdón? Las normas APA. Eso de ley, eso ya... A la pega. Eso ya tienen que casarse con esa normativa hasta que se gradúen, y de pronto si siguen estudiando, más todavía, ¿no? Pero eso no cambia, ¿no? Entonces el ensayo es con la norma SAPA. Claro, de ley se hace con eso, ¿no? Y de pronto también tienen que poner información bibliográfica, si es que así lo requiere el documento, por si acaso. Ajá. Eso sí va de ley. Ajá, entonces, por eso me detuve. Una pregunta. ¿Y si el texto es descriptivo, también iría a las fuentes bibliográficas? ¿Mandé? Creo que se me trabó un poquito, a ver, ¿cómo dijo? Decía que si es que el ensayo es con eso del ensayo descriptivo, ¿también irían las normas APA y eso? Yo creo que no, porque solo vas a hablar de una persona, ¿no? Porque en efecto, mira, el descriptivo dice que vas a hablar de rasgos, sentimientos, cualidades, características acerca de alguien, ¿no? Entonces ya no aplicaría prácticamente ahí, ¿no? O de pronto si existe algún tipo de investigación, porque supongamos que vas a hablar de un personaje histórico y puede haber algún tipo de investigación sobre ello, sí podrías apoyarte con algún tipo de cita, ¿no? Ajá, eso sí, pero si de pronto no amerita el texto, no hay problema también sobre ello. Ajá. Rebeca se ha ido a Dubái. ¿Desde dónde nos está saludando? Yo pensé que se ha ido a Dubái, Rebeca. Yo dije, está preparándose para el mundial. ¿No hay alguna pregunta? No estoy burlando. ¿No hay alguna pregunta extra sobre lo que... Bueno, disculpe, lo que vaya a subir usted, ¿eso nos va a tomar en la evaluación? No entendí. ¿Subir a dónde? Usted dijo que nos iba a subir las diapositivas que nos ha dado clase. Sí, en efecto, claro, tienen que revisar las dos diapositivas que les voy a pasar y revisar también parte de sus trabajos que les envié, ¿no? Sobre lo que es la lengua castellana y todo lo que hablaron sobre eso, ¿no? Ajá. Sí, de pronto revisar, nada más. Ya saben cómo son las evaluaciones, eso sí. No se confíen tampoco. Listo. Déjenme, casi me olvido de tomar lista. Inge, yo ya me metí al Classroom. Ahí estaba la asistencia. Es que el Classroom es algo extra nomás. Ustedes tienen que siempre estar en la lista de lo que yo tomo al final, ¿no? Pero... ya, porque la otra vez no tomó así lista, así cuando estábamos en clase, usted se salió y nos dejó tarea y dijo que después revisaba. Pero es que ahí no ingresé a clases.
Ahí No, como por yo, eso. ahí como yo comprobé, pues los que no me enviaron se supone que no hicieron y tenían falta, ¿no? O sea, y los que no me enviaron el trabajo, al finalizar yo chequeé la plataforma y los que no enviaron, pues Una les pregunta, puse, ¿el ensayo puede ser cualquier tipo de ensayo? sí, conforme cualquiera, sí, pero ¿alguien tiene prendido el micro que escuchó algo? Puede ser conforme los que yo les recomendé, ¿no? Entre ellos, no van a hacer un ensayo científico porque eso es muy jodido, ¿no? Tampoco un crítico, ¿no? El de Literario. Carapaz. Sí, por ejemplo, puede ser un descriptivo, ¿no es cierto? Puede ser un argumentativo, un expositivo. Un biográfico también lo veo viable, pero más argumentativo, descriptivo y expositivo. Ajá. Estoy con la pantalla de Siga ahorita, por favor, para que me respondan a la lista. Déjenme ver, hoy chequeamos sobre. Vamos a ver, hoy chequeamos sobre la noticia. Listo. Me responden como presente, por ejemplo, Apolo y Beth. Presente, Inge. Bone Yasmín. Presente. Contreras Julie. Presente. Cortés Erika. Presente. Cortés Raquel. Presente. Cuaical Adela. Presente. Díaz Marcia. Presente. Ok, Franco Presente. Joana. Franco Joana. Presente. Hiller Erika. Hiller Erika, sí estaba, yo le vi. ¿No está? Presente. Girón Brenda. Presente. Granda Albita. Presente, Inge. Grefa Jimena. Presente, Inge. Guaranda Cecilia. Presente, Inge. Guerrero Araceli. Presente, Inge. Jiménez Rebeca. Presente. Jiménez Sara. Presente, Inge. Mera Gabriela. Mera Vargas Gabriela. Presente, Inge. Portilla Yesenia. Sí, presente, aquí estoy. Buenas noches. Ok, Rivera Natalie. Sí está Natalie Rivera. Robles Sacoto. Luis. Presente, Inge. Sacoto Gaibor Willy. Presente, Inge. Chihuango Bolaños Heidi. Chihuango Bolaños Heidi. ¿No está? Me ayudan a ver en pantalla porque solo puedo ver como a 4 personas. Me ayudan a ver en pantalla. Chihuango Bolaños Heidi, ¿está o no está? Sí, está Inge. Sí, Inge, sí está. ¿Y por qué no me responde? Tandazo Mayra. Creo que no le... Tandazo Mayra. Yo no veo a la compañera Heidi. Está conectada, profe. Sí, ha de estar solo. Tal vez se haya quedado dormida ahí. Como se había quedado O no dormida. le funciona el micrófono. A ver, Tiene mal el internet, Inge. Heidi Chihuango a la 1. Heidi Chihuango a las 2. Aunque sea que alce la mano, alce la mano. Si no, puede lo. Heidi Chihuango a las 3. Le voy a poner falta. No, Sí, no voy a está hacer. ahí. No voy a ser cargoso. A mí lo que me interesa es que me cumplan más los deberes porque no saco nada que estén todo el rato conectados acá y que los deberes estén mal. A mí eso me interesa mucho más. Tampoco eso quiere decir que se van a echar al relajo y no se van a conectar a mis clases, ¿no? Ya me iba a salir ya. Listo, señoritas, señores, un abrazo cordial. Ha sido una excelente jornada, nos estamos mirando. Por favor, las personas que se comprometieron conmigo para la pancarta, ya tienen ahí el detalle para los días que les corresponde. Tener su camiseta lista para poder cumplir su actividad. Dígame. Sí. Inge, buenas noches. No me quería valer el micrófono, estaba que prestaba. Heidi Chihuango, presente. Con efectos retardados, ya no importa. Listo, entonces muchas gracias, ¿no? por su asistencia, un abrazo cordial, repito, nos estamos mirando y pues ahí pilas para próxima semana la evaluación y
e ir avanzando con los temas que nos corresponden. Me despido de ustedes, cuídense mucho y estamos Subir las diapositivas, por favor. Sí, en este momento les paso las en este momento les paso las diapositivas. Chau, chau. Ya, chao. El día del pregón, la prueba con usted. ¿Por qué les va a tocar el día del pregón si tenemos clases los pregón es por eso, martes. Pero martes no es el pregón, pues. Pero usted el martes, el 9 es el desfile cívico que cae martes. Pero usted el pregón, el 5 pidió a las chicas que le colaboraran. Por eso, pero el 5 no tenemos evaluación. Y pues el 5 y 9 que es martes. No. 5 de julio, Albita cae martes, de ahí cae viernes. Ay, Dios mío. Ahí cae el 9. Está más perdida que pijama en luna de miel, Albita. Me contagió, dije. Ay, no, sí, viernes. Mil disculpas. Ay, no puedo. Yo ya estoy preocupada de hoy con la evaluación. Listo. Para el 13 sí. No, para el 12 sí yo la pruebo, ¿verdad? Así es, me voy a hacer la merienda, se me quema el arroz. Chao. Estuvo buena la clase, la última perdida.